es un día muy especial y la verdad es que me lleno de alegría, de felicidad y enfrente de ustedes pueden ver una alberca y algunos de ustedes vienen con sus familias porque han tomado la decisión de honrar, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su corazón ahora de una manera pública. Es una decisión valiente. Yo creo que cuando honramos a Dios en lo público, Él también lo hace y tal vez viene también por primera vez algún familiar, algún amigo, alguien que por tu decisión, por lo que tomaste, el día de hoy está aquí. Tal vez esa persona va a ser la primera vez que escucha que tiene un Dios que lo ha estado buscando, llamando, y por eso también te doy gracias. Y la semana pasada fue un día muy especial para mí, para mi familia, y se han ido desatando una serie de cosas en donde de repente sin saberlo marcan el futuro, donde enlaza esta pequeña historia de familia en lo más profundo, entrelazada en la historia de Dios. Y el día de hoy quiero leerles la palabra que encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Voy a leer sobre el capítulo 1 de los versículos 15 al 23. Así que si tienes ahí tu Biblia, ¿por qué no la sacas? Puede ser digital, puede ser física. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es Pablo orando por los Efesios. Y bueno, esta carta no es solo para esta iglesia, sino era una carta para ser circulada entre las iglesias de Asia. Es una carta y es una oración que habla a la iglesia que espero que siga hablando a nuestro corazón. Si por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos has llamado, porque tú nos has escogido, porque tú vienes a encender los ojos de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos has dado esperanza segura, porque somos tu rica y gloriosa herencia, porque nos has dado tu poder. El día de hoy, Señor, ayúdanos a responder a tu llamado, sabiendo que es tu nombre sobre nuestro propio nombre y que nuestra vida y la de nuestra familia está en tus manos. Espíritu Santo, toma control de este día, de este mensaje y habla, Señor, en nuestro corazón como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy muy contento porque acá tengo algunos amigos. Perdón. Bueno. ¿Sí? Ok. Sí, entiendo. Escucho. Obviamente fue actuado y fue broma, ¿eh? Se la creyeron. ¿Lo hice bien o no? Sí, soy buen actor. Y acaban de ver algo que vivimos todos los días, pero la verdad es que casi nunca nos ponemos a pensar. Cuando alguien nos llama. ¿Qué pasa cuando alguien me llama? Pues
Dejo de hacer lo que estoy haciendo y volteo mi vista hacia esa persona. Mi atención cambia, volteo a esa voz, pero decido si voy a contestar o no. Una llamada siempre viene de afuera hacia adentro y no viene de afuera hacia ti, no la producimos nosotros. Y tú y yo solo podemos decidir si la contestamos o no, si la ignoramos o no. Y el mensaje del día de hoy se llama llamados. Llamados, viviendo con los ojos del corazón iluminados. Hasta rima, ¿verdad? Sí me la bañé. Y en este tiempo, lo que quiero decirte es que así empieza la vida cristiana. La vida cristiana inicia con una llamada que interrumpe. Con una llamada que interrumpe tu vida. Dios te busca, te interrumpe y te llama por nombre y te dice: mírame, te estoy buscando, te estoy llamando. La vida cristiana comienza no con que tú hayas estado buscando a Dios, sino que Dios te ha estado buscando a ti. Y es increíble cuando te pones a pensar en esto. Es sobrenatural. Y hay distintas maneras de responder a ese llamado, ¿o no? Tal vez a veces no reconoces el número y como no lo reconoces, pues no lo contestas. Dios llama a veces, pero no reconoces su voz. Así pasa cuando tenemos estos números desconocidos, ¿no? ¿Cuántos tal vez de los que están acá están recibiendo una llamada de Dios, pero tal vez todavía no reconocen su voz? Y no es porque tengamos un Dios que no esté hablando, sino porque tal vez nunca lo has escuchado así. Tal vez ustedes se animan de repente a decir: oye, pues es un número el cual es desconocido para mí, pero hay algo adentro que me llama a poderlo contestar. No sé qué va a pasar después, no sé qué siga, pero esto puede ser importante y decido hacerlo. O tal vez sí reconoces el nombre que está en quien está llamando, pero voluntariamente decides no contestar. Dices: híjole, no porque tal vez conozco de él a través de un rumor, de una idea, tengo una idea errónea de quién es él, gracias a mis papás, amigos, la cultura, la religión, el TikTok, los memes, los prejuicios o malas experiencias con otros cristianos, ¿no? Tal vez conozco de él, pero no lo conozco a él. ¿Y qué tal si Dios diciendo: no es un rumor que ya te está hablando, sino esa llamada no viene de una idea, sino de una persona real, que es Cristo Jesús? Tal vez tú sí quieras contestar, tal vez agarras el celular y dices: no, yo sí, la verdad es que sí lo quiero contestar, pero de repente te hablan por otro lado y te distraes, o de repente estás haciendo otras cosas y se te va la onda y dices: espérame, ahorita contesto, tengo una llamada más importante, en la chamba, en la familia, en los amigos, etcétera. Porque las voces del mundo tal vez han sido más fuertes que esa llamada de Dios a nuestra vida. Tal vez estamos como algunos líderes religiosos en el tiempo del ministerio terrenal de Jesús, algunos fariseos que dicen: exijo una demostración tras demostración porque no puede ser posible. Pero si tú lees tu Biblia y tú encuentras en la Escritura, tú puedes ver que Dios nos muestra algo radical. La llamada ya se hizo, el timbre ya sonó, la señal ya ocurrió. La pregunta para ti en este tiempo y para mí no es si te va o no a llamar Dios. La pregunta es si vas a responder. ¿Qué voy a hacer con la llamada que ya está entrando a mi vida? Y a veces Dios llama, pero no reconocemos su voz. A veces, por lo que nos han contado otros, no hemos querido contestar. A veces decimos: no es suficiente con que me llame, yo quiero otro tipo de pruebas. O a veces creo que puedo contestar después y lo puedo posponer. Pero a pesar de eso, y a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de que a veces le damos la espalda a Dios, yo te quiero decir algo: Dios sigue llamando.
Dios sigue llamando, Dios te sigue marcando. Así como el Tata, el abuelo de Ana Karen, cuando quiere comunicar algo, ¿verdad? Marca una y otra y otra y otra y otra hasta que le contestes. Y así es Dios contigo, así es Dios conmigo. A pesar de nuestros errores, a pesar de que nos hemos rebelado, que le hemos dado la espalda, a pesar de que hemos dicho y nos hemos sentido lo suficientemente importantes para no contestarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Él te sigue marcando, Él te sigue buscando. Y la vida cristiana es entender que fuimos llamados por Él. Y el día de hoy, en este mensaje, vamos a aprender 3 cosas basado en la oración de Pablo dirigida a la iglesia. Número 1, que Dios nos llama a Él. Número 2, que Dios nos llama a ser transformados por Él. Y número 3, que Dios nos llama a aprender a vivir para Él. Y es increíble cómo a veces se nos olvida. Y rápido un poco de contexto antes de meternos. La carta de Pablo a los Efesios probablemente fue escrita en su tiempo que estaba en la cárcel, estaba en prisión en Roma, como 30 años después de que Jesús ya había muerto y resucitado. Y desde este contexto está escribiendo una carta poderosa. Es como si en toda la carta él quisiera escribir lo que quiere comunicarle a su siguiente generación. Mira, lo más importante que deseo que sepas, el propósito que quiero que entiendas de la vida, porque muchas veces estamos tú y yo en la vida caminando sin propósito, sin dirección, sin saber a dónde. Y Pablo sí escribe cartas reactivas, sí escribe cartas donde regaña, donde corrige, donde está buscando, pero esta es una carta que está buscando encender de nuevo el propósito en la iglesia. Su objetivo es dar un resumen poderoso del plan de Dios para salvar a todos. Y en este caso eran judíos y gentiles, el pueblo escogido de Dios y todos los demás que somos tú y yo, por medio de la gracia asombrosa de Cristo Jesús. Y en su primera parte, Pablo nos habla del propósito divino de Cristo y cuál es nuestra posición como creyente en Él. Lo que dice Efesios 1 en una primera parte es que la vida cristiana inicia entendiendo que Dios nos escogió, que Dios nos llamó y Dios nos dio un propósito incluso antes de que nosotros pudiéramos responder. Y lo que les leí ahorita y lo que leíamos juntos en la palabra de Dios, Pablo está empezando a dar gracias, si se dieron cuenta. Dice, doy gracias por su fe y por su amor a la comunidad de creyentes. Pero inmediatamente después dice, pero pido en oración. Y, pero ¿cómo? O sea, acabas de dar gracias por mi fe y por cómo estoy amando a los creyentes y ahora estás pidiendo en oración. Vamos a ver qué es lo que pide. Voy a leerles el 17 otra vez. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Lo que está pidiendo Pablo así lo que quiere es que tú y yo podamos entender a profundidad, no solamente de Dios, sino quién es Él realmente. Y tú y yo vamos a ser confrontados con esta pregunta alguna vez en nuestra vida. Les voy a leer Mateo 16 del 13 al 16. Y Jesús llega a la región de Cesarea en Filipo y le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. Y luego para, y como si te viera los ojos profundamente te dice a ti, como le decía a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy? Les preguntó Jesús. Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo primero que quiere hacer Dios es ayudarnos a entender que estábamos ciegos. Y tiene que venir una fuerza externa para que podamos ser despertados a entender que Él es el que nos da vista. Que Él quiere pasarnos realmente a una vida que solos no podríamos llegar. Romanos 3 dice que nadie, ninguno buscábamos realmente a Dios. Y somos llamados a Él y para Él. Tantito antes de la oración explica, el Padre te ha adoptado, el Hijo te ha redimido, el Espíritu Santo te ha sellado. O sea, está hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y su obra
redentora en su plan a ti, a mí, a nuestra vida. Está dejando claro quién es nuestro Dios. Y después de esta explicación poderosa, está orando para que lo pudiéramos entender. Pablo ora porque sabe que la vida cristiana no empieza con nuestra búsqueda, sino con el llamado de Dios. Es entender que yo no puedo ver por mí mismo. Si yo me acuesto y pongo mi mano hacia arriba y me quiero agarrar del aire, no me podría parar. Si yo me meto al agua y me quiero sacar, no me podría parar. Necesito a alguien que venga, que me tome y que me saque completamente del agua, que me pueda levantar una fuerza externa, que me pueda arrancar. Y ser cristiano empieza cuando Dios interrumpe tu historia. Y Dios interrumpe la historia de muchos. Te quiero decir algunos que interrumpió en la Biblia. Dios interrumpe gente que estaba pescando y les dice: ven, deja de hacer ahí lo que estás haciendo y yo te voy a enseñar a ser pescador, pero ahora de personas. Dios interrumpe a gente que está ahí trabajando, ¿no? Hay un cobrador de impuestos, está ahí haciendo lana, mucha lana, pero está ahí sacrificando la vida de los demás, de sus familias, de sus amigos, y le dice: hey, deja de hacer lo que estás haciendo, ven en pos de mí y sígueme. Imagínate que estás chambeando así en medio de la oficina y de repente Dios te dice: hey, déjalo y ven para acá. Dios llama a un perseguidor violento, a uno que escribe luego esta carta, ¿no? Que lo estaba persiguiendo, estaba matando cristianos por todos lados, y les dice: hey, ¿por qué me persigues? Se muestra a él y le muestra quién es. Dios llama a personas en crisis o a personas en absoluta calma. Dice mi esposa que es bueno contar cómo Dios llega también a la vida de gente que no necesariamente tocó fondo. Porque hay algo que yo quiero decirte. No es necesariamente lo mismo cómo Dios te llamó a ti y me ha llamado a mí. Seguramente que hay historias completamente distintas, pero hay algo que es común: quien llama. Quien llama es Él. Quien llama es Jesús. Y está llamando con nombre a tu nombre. Y la historia de nosotros es distinta. Yo te quiero contar la historia un poco de mi familia. Y me decían algunos de ustedes: oye, Carlos, cuéntanos el testimonio, tu testimonio y lo que Dios ha hecho en tu vida. Les dije: yo ya lo he contado un par de veces, ya algunos ya se lo saben de memoria. Pero gracias a que la semana pasada oraron por nosotros y demás, creo que está padre abrir nuestro corazón y que conozcan un poco quién es parte del equipo pastoral. Y te voy a contar la historia, y es más que mi testimonio, el de mi familia. Y yo me acuerdo hace algunos años, hace un poco más de 10 años, cuando Dios me alcanzó. Algo especial sucedió alrededor de mi familia. Y Dios empezó a llamar a gente alrededor de mí de una manera distinta. Y llama a mi papá. Y mi papá a sus 40 años está, de repente no sé qué pasa, y algo sucede que dice: oye, yo me creía católico, pero nunca en mi vida he abierto la Biblia. ¿De qué se trata? No, es más, no sé, digo que voy, pero no entiendo. Y alguien se toma el tiempo de encaminarlo, así como quien caminaba, cuando caminaban algunos de los discípulos de Jesús hacia Emaús, y se topa Jesús con ellos y les abre las escrituras y les explica. Alguien se toma el tiempo de explicarle la palabra. Y mi papá te dice: yo llegué a los pies de Cristo gracias a que alguien me expuso la palabra. Y hace como un par de semanas orábamos por mi papá acá como líder del ministerio de hombres. Y cuando estábamos orando, yo estaba atrás de él, ¿no? Y estaba él sentado, y atrás de él se veían más de 170 hombres. Y Dios puso una impresión en mi corazón, y yo decía: wow lo que Dios hace a través de, fíjate nada más, la vida de un hombre que fue fiel, que le dijo que sí a Dios, y que seguramente se invirtió en muchos de los hombres que están ahí, y a través de ellos otros. El fruto de la semilla de alguien que decidió responder a un llamado. Y Daniel, mi hermano, ahora es parte del equipo pastoral de una iglesia muy bonita en Monterrey que se llama Convivencia Familiar. Y él le llega por el intelecto. Y él se puso, mira lo que hizo Daniel, fíjate lo que hizo Daniel. Juntó en su casa, en su depa, creo que era un hindú, un cristiano, un católico, ya no me acuerdo, juntó de muchos. Y se sentó para leer, y se puso a leer. Bueno, vamos a ver cuál es el libro bueno, quién es la autoridad.
¿A quién voy a seguir? Y así duró un buen rato. Y sin saberlo, a través del intelecto y del razonamiento, Dios había bajado a lo profundo de su corazón la verdad. Y le reveló que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el día de hoy sirve al Señor con todo su corazón. El pastor Ricky, les digo que en el tiempo en el que yo conozco al Señor había cosas pasando alrededor de mi vida. Esto que les dio mi papá, después lo que dice Daniel. Y Ricky venía llegando de Puebla. Y yo lo conozco desde chiquito, ¿verdad? No tan chiquito, desde primero de secundaria. Y ¿quieren saber cómo lo conocí? Imagínense, paréntesis, llega a mi casa, fíjense nomás, esta es historia real, compadre, te quiero mucho. Llega a mi casa, no lo conocía, me timbra él y un amigo porque querían íbamos a ir a una fiesta con niñas, ¿no? Estábamos en secundaria. Y las niñas, pues ellos se auto habían invitado a comer a su casa. Y obviamente la mamá y ellas la fueron a dejar en la casa de un hombre porque no se podían invitar así a casa de alguien más. Y van, pues ¿a quién? Pues a casa de Carlos, y mis papás siempre han sido grandes anfitriones. Pues nos timbra, ¿verdad? Abre la puerta y me dice, aquí te lo traigo. Ah, caray, pues bienvenido. Y le digo, pues ¿quién eres? Dime quién eres, porque qué pena decirle a mi mamá que invité a unos amigos a comer y ni siquiera sé cómo se llaman. No, pues que Ricardo y Roberto, pues bienvenidos. Pasan a la casa, cenan. Yo creo que desde ahí le agarró a mi mamá mucho cariño. Si había pollo y medio para comer, mi compadre se comió pollo un cuarto. Y así lo conocí, llegó, y luego eran buenos para el fútbol americano y demás, y yo hacía taekwondo. Entonces en lo que estaba en la cocina ya estaban aquellos dos dándose duro en el cuarto, y me tocó conocerlo en este tiempo, y desarrollar una amistad. Pero yo te digo, no era cristiano, ni yo en ese tiempo. Y llega de Puebla con un corazón encendido y un encuentro con Dios real, distinto al mismo tiempo. Y luego me toca a mí doblar rodilla y decir, Dios, por favor, mándame una mujer buena. Y me toca conocer a quien soy mi esposa, con una relación con Dios como yo no había visto antes, con un amor sincero, real y genuino. Y si a Ricky le llega a través de un encuentro en un campamento de jóvenes donde rinde su corazón. Y luego me cuenta mi esposa, ¿verdad? Me dice, oye, Carlos, yo una vez vi la película de La Pasión de Cristo y estaba en prepa, pero la maestra me tuvo que sacar, hombre. Me tuvo que sacar del salón porque no podía yo dejar de llorar. No podía dejar de llorar porque yo no entendía cómo esto era real y sí había pasado. Y cómo había gente que no supiera que esto fuera real y que hubiera pasado. Y desde ahí despertó una relación distinta, hombre. Y ella dice, yo juraba y perjuraba que nunca en mi vida iba a andar con alguien que fuera de otra religión. Y a mí me toca conocerla cuando yo era musulmán. Yo no crecí, mi papá católico, pero toda la parte de mi mamá musulmana. Mi abuelo funda la primera mezquita que está acá en Torreón, que es la primera de México y las primeras de América Latina. Y yo así creo, y entonces en vez de venir el domingo, ¿verdad?, a la iglesia, yo iba a la mezquita. Y bueno, me toca conocerla. Nos dimos unos buenos entres, ¿verdad, gorda? Donde dice mi suegra, así enojada. Una vez la llevo llorando a su casa, imagínate, llorando, después de Año Nuevo, porque yo le decía, ¿en dónde dice que Jesús es Dios? Y para ella era lo más importante. Y decía, ¿cómo? ¿Qué está sucediendo? Le entró una crisis de, pues sigo o no sigo con él, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y después yo me doy cuenta, me dice, yo desde chica oraba para que Dios me diera un hombre conforme a su corazón. Yo oraba por el hombre que Él me iba a dar, que fuera un hombre que lo siguiera. Y mucho tiempo después, ni siquiera tanto tiempo después, yo digo, bueno, Dios, ¿tú quién eres? Y yo me iba, un tiempo que estaba en la mezquita, y les abro mi corazón, seguir lo que dice ni mi papá, ni mi mamá, ni mi novia, ni mi amigo, quiero que tú me digas, ¿tú quién eres? Porque no sé, estoy confundido, ¿verdad? ¿Tú quién eres? Yo en ese tiempo yo no sabía de qué se trataba la vida cristiana ni nada. El día de hoy entiendo que Dios me estaba llamando. El día de hoy entiendo que Dios estaba interrumpiendo. El día de hoy entiendo que Dios estaba usando mi familia, mis amigos y quienes están alrededor para tocar a mi puerta, para llamar y para poderse poner enfrente conmigo. Y Ricky un día me dice, oye, vámonos, hay un congreso de jóvenes, se llama Un Corazón y está en Juárez. Hace años mi cuñado va a tocar. Todavía no era tan famoso, era parte de la banda. Y pues ahí voy, ¿no? Y llego y veo un auditorio lleno de chavitos acá levantando los brazos y cantando. Y yo digo, ¿qué es esto? Me siento hasta atrás. Esto no es para mí.
Y conforme pasa el tiempo, yo decía, ¿qué onda, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? Y empecé a tener dudas. Y me topo a la mamá de Natalie y me dice, mira, Carlos, yo no sé, pero sí sé una cosa. Dice, yo sé que en mi relación con Dios, yo sé que yo no veía, pero sí sé que ahora puedo ver. Y a mí me tocó en una predicación donde predica, el predicador hace un llamado. Estaba compartiendo sobre Juan 9, sobre un ciego que va y se lava a un estanque que Dios lo llama y Jesús le da vista, pero luego lo empiezan a cuestionar y empiezan a cuestionar quién es él. Y yo decía, yo sí estaba cuestionándome quién era Jesús. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé muchas cosas, pero de lo que me acabo de dar cuenta es que soy ciego. Es que no veo. Es que realmente no puedo ver, pero sé que tú quieres dar vista. Pues, ¿qué tengo que hacer? Y dice, pues, dile que te abra tu corazón. Y lo que hago en ese momento, digo, Señor, aquí estoy, soy ciego, te entrego mi vida, abre mi corazón. Y al final, empiezo a disfrutar la reunión de una manera distinta. Me doy la oportunidad de empezar a cantar, pero más allá de eso, de responder a un llamado que Dios estaba haciendo a mi vida. Y platicamos en la semana, creo que con mi mamá. Me dice, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento pasó esto para ti y para ustedes? Le digo, no sé, pero yo solo sé que Dios nos llama. Yo solo sé que Dios nos ama tanto que Él interrumpe nuestra vida. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? En verdad, ¿quién soy yo para que Dios haya parado, haya venido, haya interrumpido, se haya parado enfrente? ¿Quiénes somos nosotros los seres humanos tan pequeños para que Dios haya bajado a dar su vida y darlo todo por nosotros? Y las llamadas de Dios pueden no parecerse entre sí, pero todas tienen algo en común. Dios te despierta a ver lo que no veías. Éramos ciegos espirituales, pero Él abre los ojos. Y Pablo sabe todo esto y él está orando para que podamos verlo por nosotros mismos. Aprender a ver la realidad de la vida como si en realidad el velo fuera rasgado a través de los ojos de Dios. Y la historia de todo creyente, mi historia, la de mi familia que les cuento, la de muchos de ustedes aquí, comienza con un milagro que tú no puedes producir por ti mismo. Antes no había vista espiritual, no había capacidad de entender la esperanza, el poder, lo que está orando Pablo. Pero Dios, por pura gracia, nos rescata y nos llama. Y hace lo que tú ni yo podemos hacer por nosotros mismos. Abrir la vida a una realidad nueva. Pasarnos de muerte a vida. Él inicia, Él llama, Él salva, Él nos ilumina. Así que el punto número 1 es Dios nos llama a Él. Y lo más importante es que nos llama a Él y a verlo a Él y a entender. Pablo está diciendo, hey, ¿tú crees que sabes lo que significa ser cristiano? ¿Tú crees que sabes lo que significa la vida? Pues no sabes. Pues no sabes. Necesitas que Dios te despierte. Necesitas que Él se revele a ti y te haga entender que has sido llamado. Número 2, Dios nos llama a ser transformados por Él. Y Pablo está orando que sean los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Lo que está diciendo Pablo es, hey, no necesitas más poder, necesitas aprender a ver lo que ya tienes. Necesitas aprender a caminar lo que ya tienes, que el Señor es tu pastor realmente. Necesitas no solamente intelectualmente saber lo que dice el Salmo 23, sino empezar a caminar como si Él fuera tu pastor y entender que nada te falta, que en Él tienes todo lo que necesitas. Y lo que está orando Pablo en este tiempo es, hey, quiero que aprendan a vivir ahora con los ojos iluminados. Eso que ya saben, eso que les dije, que el Padre los adoptó, que el Hijo los redimió, que el Espíritu Santo los selló, que han sido llamados, ahora quiero que despiertes a la realidad y aprendas a vivir la vida conforme a ello. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Y las tres cosas, la esperanza segura. Y la esperanza para el cristiano no es un deseo mágico poderoso. Es una realidad garantizada de que Él nos llamó. Tu futuro depende de la fidelidad de Dios. Y no es optimismo, es certeza. Y la esperanza cristiana es una valentía distinta.
la riqueza de su herencia. Dios no solo te acepta, te valora, te quiere y te ve como su tesoro. Dice las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No solo tenemos una herencia en Cristo, dice que somos su herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te ve, se siente rico. Eres su tesoro, eres su posesión preciosa. Mira, y esto destruye toda inseguridad. Porque si Dios te dice, mira, tu iglesia, eres mi tesoro, eres mi herencia. Mira, estoy orgulloso de ti. Yo lo veo y me siento orgulloso, me siento rico. O sea, me siento lleno, pleno. Y es lo que nos está diciendo a nosotros. Y número 3, el incomparable poder que hay para nosotros los que creemos. El poder de Dios que es hasta nosotros. Y no es un poder que dice que es un poder tampoco mágico así de declaraciones positivas. Es el poder, como la canción dice, del nombre de Cristo. Y no es cualquier poder, es el que levantó, es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Entonces, número 2, la vida cristiana. La vida cristiana es aprender a vivir en esta tensión de las luchas de hoy, las dudas, los miedos y la certeza. Yo quiero abrirte mi corazón. Responder al llamado de Dios no necesariamente es fácil. Responder al llamado de Dios en mi caso fue más difícil. Me llevó a tener conversaciones difíciles. Me llevó, decía mi esposa, ella lo contará mejor en algún momento, cuando estaban orando por nosotros acá. Dice, yo me acuerdo, Carlos, ¿en qué momento? ¿En qué momento al que yo enseñaba, al que le enseñé de quién era Jesús? ¿En qué momento ahora está acá, no? Si una de las cosas que más me retaba en algún momento era que pues yo te enseñaba y de repente tú a mí. Y mira cómo es Dios, que es hasta chistoso. Una plática que teníamos hace mucho tiempo, estábamos platicando y con los riesgos y con los miedos y con lo que significa el cambiarte de religión, me dice una vez mi esposa, nomás no te me vayas a ser pastor. ¿Te acuerdas, gorda? Estábamos unas gorditas en la pestaña del Fresno, hace muchísimo tiempo. Imagínate, me dice, no te vas a ser pastor, porque te estoy viendo que estás y yo traigo un fuego tal vez, algo distinto en mi corazón. Y claro que da miedo, y claro que en algún momento dices, ¿y de qué se trata esto, Dios? ¿Y hacia dónde voy? Y en algún momento los chavos acá, cuando estaba más activo con los jóvenes y los betas, me empezaban a decir de broma, pastor. Y luego el pastor Ricky y el pastor Ricardo decían, oye Carlos, pues para que pastores a los jóvenes. Le dije, no, yo no quiero esto, Dios. Oye, que no, yo esto no lo quiero. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué va a decir? ¿Y qué onda? Y al principio a mí me daba, abriéndoles mi corazón, al principio a mí me daba pena decir que era cristiano. Yo decía, no tengo amigos, nadie de mi círculo es cristiano, todos dicen que están locos y ahora yo también. Y de repente lo empecé a abrazar, me daba pena cantar y levantar las manos. Y esto es algo que vengo y disfruto porque reconozco que su nombre es sobre mi propio nombre. Que yo no escogí. Y mira, y Dios no solamente me llamó, sino llama a mi casa, llama a mi familia, llama a los que están alrededor y nos permite ver su gracia y nos permite ver cómo nos usa en el lugar en el que estamos, en el trabajo, en la empresa, en la familia, y nos reta, porque ahora tengo que ser de buen testimonio para los que me rodean, para mi esposa que pueda ver a Cristo en mí, para mi mamá, para mi hermano, para mi papá. Tengo que aprender a vivir con el corazón encendido, porque Pablo está diciendo, hey, sé que sabes, pero ahora quiero que aprendas a vivir transformado con ese corazón encendido, para que sepas que no te tienes que afanar en el futuro porque hay esperanza segura, para que sepas que no tienes que tener inseguridad de lo que viene porque tú eres mi rica y gloriosa herencia como la iglesia, para que sepas que ante lo que venga y cómo le vas a hacer frente, el increíble poder de Dios es hacia ti y es el mismo que lo resucitó. Y ese es quien está contigo, y es aprender a vivir entonces, a morir a mí y aprender a decir, Dios, enséñame a ver la vida a través de tus ojos. Enséñame entonces a caminar como tú lo haces. Y eso da miedo también. Y eso dices, oye, ¿y qué vendrá? ¿Y hacia dónde nos llamará? ¿Y cómo se ve? ¿Y cómo se come esto? ¿Y cómo se aplica en la empresa? ¿Y cómo se aplica en la familia? Y número 3, Dios nos llamó a vivir para Él. Su nombre es sobre todo nombre.
Eso quiere decir que estamos llamados a ir bajo su autoridad. No como Jesús como accesorio espiritual, no como nomás cuando lo necesito, sino como rey, como mi agenda principal y la voz que se obedece. Él es quien manda. Y la pregunta entonces hacia mí no es ¿qué quiero yo hacer con mi vida? Sino la pregunta entonces es ¿qué quiere Él hacer con mi vida? Y cuando cambio la perspectiva, cambia la disposición y la rendición. Estamos llamados a llenar el mundo con su presencia. Una iglesia no es un lugar al que vas, no es el edificio, es la identidad que llevas. Tu vida es una señal visible del Rey invisible. Y es un llamado a morir a nosotros mismos. Jesús dijo, fíjate, le decía a sus seguidores, ven, sígueme. Y aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere venir, tome su cruz y sígame. Es aprender a morir a mi voluntad, a mi orgullo, a mis planes y aprender a vivir en Él. Pero mira, cuando pongo la perspectiva en la cruz, cuando volteo a ver a Dios y entiendo que Él murió por mí, que Él sangró, que sí fue derramada la sangre, que sí fue molido su cuerpo, que voluntariamente fue a esa cruz, que el Dios de los ejércitos celestiales, el que es, el que fue, el que siempre será, el alfa y el omega, el inicio, el fin, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, decidió morir por mí y lo dio. Pues yo puedo responder en sacrificio, porque ¿qué compara contra el sacrificio de mi Dios? ¿Qué compara contra el sacrificio de Jesús hacia nosotros? Y nos hace ver de manera distinta. Y hoy es un día especial para nosotros porque yo siento que Dios nos está llamando a Él. Dios nos está llamando a ser transformados por Él. Y nos está enseñando a responder al llamado de vivir para Él. Y en la obediencia hay bendición. Cuando nos casamos en nuestra invitación, pusimos Eclesiastés 4:12, que representa esta cuerda de 3 hilos siendo Dios en medio de nosotros. Y le decimos, mira, una vez hicimos un acuerdo, mira, no se trata si tú o yo tengamos la razón porque ni siquiera lo sabemos todo, pero sí sabemos quién la tiene. Vamos a tener la disposición de doblar rodilla y decir, Señor, tú dirige nuestra casa, tú dirige nuestra vida. Vamos a tener la disposición de poderlo seguir. Y eso me da la certeza de que mis hijos seguirán en sus propósitos. Y el versículo favorito de mi esposa que está acá está en Lucas 1:38. Y cuando Dios habla a María, ella responde, dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Qué increíble que nosotros podamos responder así como ella. Señor, aquí estoy. Tu nombre es sobre mi propio nombre, tu nombre es sobre mis propios planes. Tu nombre es, y yo lo que puedo hacer es que puedo doblar rodilla y puedo decir, aquí estoy, Señor, soy tu siervo, que se cumpla lo que has dicho de mí, porque tú me has llamado, porque tú quieres inundar de luz mi corazón, quieres mostrarme la esperanza segura, quieres enseñarme que soy tu rica y gloriosa herencia y que en ti lo tengo, pero también quieres mostrarme que tú estás sentado a la derecha del Padre y que tú reinas y que necesito doblar rodilla para poder decir, sé tú quien dirige, sé tú quien me guía, sé tú, Señor, quien toma todo el control, porque hay veces en las que nosotros no sabemos. Y si te das cuenta, de manera breve te pude contar un testimonio y me faltó mucho de mi propio testimonio, pero te quise contar un poco de un testimonio extendido de lo que ha sucedido alrededor de mi casa, de mi familia. Y es el testimonio de mi familia que Dios sigue construyendo, pero no es mi testimonio ni el de mi familia, es el testimonio de Dios, porque esta es la historia de Dios. Y tenemos un Dios que está agarrando familias completas, que está agarrando creyentes y que nos está incrustando en su propia historia, que nos está diciendo, hey, te amo y te voy a seguir llamando hasta que me contestes. Y una vez que contestes te voy a enseñar quién soy, porque se te olvidó. Se te olvidó quién soy, cómo soy. Se te ha olvidado y me vine a revelar a ti de nuevo. Y no solo eso, una vez que lo sepas voy a inundar de luz tu corazón para que aprendas a vivir como yo te diseñé para hacer. Y no solo eso, te voy a investir de poder, porque tú eres mi cuerpo, yo soy la cabeza. Y vas a ser parte del movimiento más grande para llevar propósito, para llevar pasión, para llevar salvación. Y te voy a dejar a ti siendo parte de eso. Y no solo eso, sino voy a estar contigo siempre y hasta el fin de los tiempos.
Y mira, mi autoridad, porque yo soy quien reina. En la Biblia estamos en este tiempo de ya pero todavía no, ya resucitó pero todavía no viene. Y mientras viene, en este tiempo que es el presente siglo malo, me dice, yo voy a usarte. Y con mi autoridad ahora te la voy a delegar a ti, para que con eso ahora tú también vayas y puedas ayudar a que otros se reconcilien conmigo, así como tú te reconciliaste conmigo. Yo voy a venir y voy a interrumpir tu casa, voy a interrumpir tus planes, voy a arruinarlos, porque tengo algo mejor para ti. Y yo no sé si Dios te llamó en una crisis. Yo no sé si Dios te ha llamado tocando fondo. Yo no sé si Dios te llamó en amor, en gracia, a través de su palabra, pero sí sé que Dios te llamó. Y el que llama, equipa, levanta, protege, porque el Señor es tu pastor y en Él tienes todo lo que necesitas. Hoy decimos juntos, nosotros como familia, yo como persona, como creyentes, responder a ese llamado. ¿Y por qué se fijó en mí? ¿Por qué me tiene acá? No sé. ¿Por qué se fijó en nosotros? No sé. ¿Por qué nos ha dado tanto? No sé. Josué 24:15 ve lo que dice, y es Josué al final de su historia, ya está grande, ya había pasado el pueblo de Israel a la tierra prometida, y le está diciendo, ¿sí se acuerdan que Dios ha sido bueno y nos ha traído hasta aquí? Pero si se niegan a servir al Señor, ustedes hoy mismo digan a quién servirán. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y el día de hoy, ese es el llamado que tenemos. Yo no sé tú, y la pregunta también es abierta, no sé quién, pero yo sí sé que he sido llamado. Yo sí sé que Dios está inundando de luz nuestro corazón. Y yo sí sé que nos quiere usar de ejemplo, porque no sé por qué lo hizo, pero en su infinita gracia nos quiere poner de ejemplo. Nos quiere poner de ejemplo a mí, a mi papá, a mi esposa, a mi hermano, a todos están alrededor, de ejemplo, para entender que tenemos un Dios que salva. Tenemos un Dios que sigue llamando a pesar de nosotros. Tenemos un Dios que equipa, que levanta y que habilita. Tenemos a un Dios presente que es real. ¿Y por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? La vida cristiana no empieza con lo que hacemos por Dios, sino aprender a ver lo que Dios ya hizo. Dios te llamó, escúchame bien, antes de que tú supieras que había una llamada. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Pablo ora por una sola cosa: no que vivas mejor, no que te portes mejor, sino que lo conozcas mejor. Yo quiero decirte algo, Dios te está llamando hoy. Tal vez no sabías que te está llamando, pero si tú estás aquí, escúchame bien, no te estoy preguntando, te estoy diciendo, la palabra de Dios es clara. Dios te está llamando. Tal vez pensabas que ya conocías a Dios, tal vez pensabas que conocías de Dios, tal vez lo buscabas sin encontrarlo, tal vez estabas en crisis, tal vez no sabías, tal vez tuvo que pasar algo imposible, espectacular en tu vida para que te trajera hasta acá, pero Dios te está llamando. Tal vez alguien te trajo a fuerza, tal vez vienes a visitar a alguien que se va a bautizar, pero Dios te está llamando. Y la pregunta no es si lo está haciendo, sino cómo vas a responder. Y la respuesta de quién es Él marcará toda tu vida. Estás recibiendo una llamada. La pregunta es si vas a contestar. Y si ese eres tú y el día de hoy tal vez no sabías, el Señor te dice, y lo vemos en Apocalipsis 3, dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Mira, estoy acá tocando, es más, la quiero tumbar, pero necesito que me la abras. Y si me la abres, yo entraré y cenaré contigo, estaré contigo y te mostraré lo que tú ni conoces. Si eres tú, la palabra dice, si confiesas con tu boca que el Señor es el Señor y crees en tu corazón que lo levantó de los muertos, es suficiente para que respondas, para que inunde de luz tu corazón y que pases tu eternidad con Él. Así que con tus ojos cerrados, si el día de hoy has recibido esa llamada y tú quieres responder, ¿por qué no levantas tu mano ahí en tu lugar? Quiero acompañarte a hacer una oración. Porque le dices, Señor, el día de hoy reconozco que estoy ciego.
que creía que podía ver, pero hoy reconozco que solo tú me puedes dar vista. Señor, abre los ojos espirituales, abre mi vida, abre mi corazón, Señor. Ayúdame a entender quién eres tú, porque se me había olvidado. Ayúdame a entender cómo eres tú. El día de hoy, Señor, te entrego mi vida porque reconozco que tú viniste, moriste y lo diste todo por mí. Así que yo quiero morir a mis planes, morir a mi egoísmo, morir a mis decisiones y entregártelas por completo a ti. El día de hoy, Señor, te recibo como mi único Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Y permíteme orar por ti mientras estás allá. Si tú ya le habías entregado tu vida al Señor, que encienda los ojos de nuestro corazón, que veamos a Jesús como aquel que se puso entre nosotros y la muerte, que entendamos su esperanza, que vivamos su tesoro, que confiemos en su poder y que caminemos con Él. Señor, en el nombre de Jesús, el día de hoy estamos acá como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor, y tú eres la cabeza. El día de hoy, Señor, venimos a ti recordando que no somos más que quienes nos has llamado. Nosotros no hicimos nada, Señor, para ello. Descansamos, Señor, y reconocemos que es tu nombre sobre nuestro propio nombre, que eres tú quien gobierna, Señor, que eres tú. Y el día de hoy yo oro para que enciendas de luz el corazón de todos los que están acá. Enciende de luz para que aprendamos a vivir con esperanza segura, como la increíble riqueza, Señor, de tu gracia, de tu gloria. Que aprendamos a vivir, Señor, con el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Que aprendamos a entender, Señor, que toda rodilla se doblará, pero que voluntariamente el día de hoy la doblamos para levantar tu nombre, para recordar tu nombre, para celebrar tu nombre. Ven, Señor, tú toma todo el control de nuestra vida y te la entregamos por completo. Enciende, ilumina los corazones de tu iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.